Hola, ¿cómo están? Bonita tarde. Bienvenidos un martes más a estas pláticas sobre alimentación y salud integral. Yo soy Patricia Pineda, soy coach en hábitos, soy trofóloga y chef de alimentación basada en plantas. Y quiero empezar por agradecer a Conaip por este espacio que me permite compartir con ustedes todos los martes. Y gracias porque han estado viendo los videos, a veces en la transmisión en vivo, a veces lo ven en las repeticiones, pero muchísimas gracias porque recibo comentarios de ustedes y recibo mensajes y eso es súper motivador para seguir preparando información. Así que los invito también a suscribirse a nuestro contenido semanal para que puedan ver todo lo que Conaip comparte en sus redes sociales y puedan tener acceso no solo a temas como este de alimentación y de salud, sino a muchos otros que Conaip nos hace el favor y nos presta sus espacios para compartirlo. El día de hoy voy a hablar sobre los carbohidratos, pero antes quiero compartirles mis redes sociales para que ustedes también conozcan qué hago por fuera, además de compartir información todos los martes aquí. Y son en Facebook y en Instagram, Patricia Pineda, Cocina Saludable. Y ahí pueden encontrar recetas, tips o pueden encontrar un poquito más a profundidad lo que les comparto los martes. ¿Cuál es el tema de hoy? Pues los temidos carbohidratos. Voy a tratar de hacer pláticas de próximas, una continuación de lo que vamos a ver hoy, más o menos así es como me gusta preparar el contenido. Entonces, quienes han tenido un seguimiento de lo que he compartido saben que van como una plática detrás de la otra. Entonces, voy a empezar hoy con los carbohidratos. En próximos martes voy a dar el tema de las grasas y las proteínas para que ustedes así tengan la información completa de qué son los macronutrientes y a qué nos referimos con cada uno de estos grupos alimenticios. Así que nuevamente bienvenidos. El tema de hoy son solamente los carbohidratos. ¿Por qué hace unos segunditos mencioné los temidos carbohidratos? Bueno, pues porque a veces hay muchísimas personas que solo, parece broma, pero solo escuchamos esta palabra y comenzamos a engordar o a almacenar grasa o le tenemos miedo o no sabemos cómo elegirlos y cuándo comerlos. Entonces, justamente la información que les voy a platicar el día de hoy es algo muy sintetizado sobre este tema y en primera instancia voy a explicar qué son los macronutrientes y en qué clasificación se encuentran los carbohidratos, qué son los carbohidratos, cuál es su función, y voy a tratar de explicar también de una manera muy sencilla para que lo puedas llevar a la práctica, cómo puedes escoger un carbohidrato bueno o un carbohidrato malo y cómo puedes hacer la diferencia y en qué momento hacer la mejor elección del día para poder comerlos y no te quedes sin ningún grupo alimenticio fuera por tenerle miedo, porque en realidad el que le tengamos miedo a los carbohidratos es algo que tiene que ver con poquita información. Tenemos a veces una idea equivocada, a veces una definición incorrecta o a veces no estamos asesorados de cómo debemos comerlos, pero en realidad no debemos temerles. Realmente es un grupo alimenticio sumamente importante como lo son los otros dos integrantes de la clasificación de macronutrientes y entonces no podemos dejarlos fuera de nuestra dieta ni prescindir de ellos. Más bien hay que ser muy inteligentes a la hora de comerlo, muy inteligentes a la hora de escogerlos. Entonces, ¿qué son? Los carbohidratos son grupos de los grupos alimenticios más importantes para llevar a cabo una dieta saludable. Pertenecen a la clasificación de los macronutrientes. Seguramente en alguna ocasión has escuchado este término macronutriente o micronutriente. Bueno, los macronutrientes son unas de las tres formas principales a partir de las cuales el cuerpo humano genera energía o genera calorías. Así que nosotros no los podemos sintetizar. ¿Esto qué quiere decir? Que estos grupos los tenemos que obtener todos los días a partir de la dieta, porque no los podemos producir por nosotros mismos. Entonces, hay una clasificación importante de los grupos alimenticios con los cuales los seres humanos nos alimentamos. Son por un lado los macronutrientes y por otro lado están los micronutrientes. Del lado de los micronutrientes tenemos vitaminas y minerales y en la clasificación de los macronutrientes tenemos los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Así que haciendo esta definición general, vamos ahora a lo particular, hablando solo de los carbohidratos. Los carbohidratos también llamados hidratos de carbono, pero como comúnmente los vamos a nombrar o los vamos a encontrar o hacemos referencia a ellos, es como los carbohidratos. Son los azúcares
los almidones y las fibras que se encuentran en una gran variedad de alimentos, como cuáles. Los carbohidratos los podemos encontrar en las frutas, en las verduras, por ejemplo, en los productos lácteos, y se llaman hidratos de carbono, ya que a nivel químico o su estructura química contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, hasta aquí haciendo un pequeño resumen, los carbohidratos pertenecen a los macronutrientes, que son los 3 grupos alimenticios a partir de los cuales generamos energía para vivir. Voy a darte ahora algunas de sus funciones. ¿Para qué sirven los carbohidratos? ¿Por qué no podemos prescindir de este grupo? ¿Y por qué no hay que tenerle miedo, sino más bien convertirlos en unos aliados para lograr nuestros objetivos de salud? Los carbohidratos básicamente son el grupo o el macronutriente de la energía. Nos proporcionan el combustible para nuestro sistema nervioso central y la energía para los músculos. Básicamente no podríamos vivir sin este grupo alimenticio porque, repito, genera la energía. Pero también impiden que la proteína que nosotros comemos sea utilizada como fuente de energía y permiten el metabolismo de las grasas. Entonces, es un grupo que hace muchísimas labores dentro de nosotros, principalmente nos da energía, se convierten en glucosa, que es el principal combustible de nuestras células, pero también está ligado con el funcionamiento de los otros 2 macronutrientes, ya que impiden que nos utilicemos nuestra proteína o nuestra propia proteína como fuente de energía y permite la descomposición en partículas más pequeñas de las grasas. Así que básicamente estamos hablando de que es un aliado para el buen funcionamiento de los otros 2 macronutrientes. La calidad entonces de los carbohidratos o de los hidratos de carbono que nos comemos es fundamental, porque además es un grupo que nos da energía, nos pone de buenas, nos alimenta o permite la producción de neurotransmisores de bienestar en nuestro cerebro, como la serotonina, y es un grupo que básicamente nos da mucho bienestar y nos da incluso alegría. Entonces, hay que comer inteligentemente y sobre todo con muchísima información este grupo alimenticio para no irnos al exceso y poder tener problemas de salud como obesidad o diabetes. El control de los carbohidratos y la elección de los carbohidratos es quien nos permite gozar de una buena salud, de un peso ideal y de un correcto funcionamiento de nuestra insulina, que es la hormona que procesa la glucosa, es decir, la energía en nuestras células. Voy a hablarte ahora, por si todavía estás pensando en alguna dieta muy radical donde dejar fuera los carbohidratos, te voy a hablar ahora de sus beneficios. Uno de ellos, uno de los más importantes, es que nos da protecciones contra una enfermedad. Hay evidencias, de hecho hay varios artículos donde dicen que los granos enteros y el buen aporte de una fibra en nuestra dieta elimina o ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, pero ojo, no podemos referirnos a los carbohidratos refinados, que en unos segunditos voy a explicar cuáles son los tipos de carbohidratos. Estoy hablando de los cereales enteros. La fibra también puede protegernos contra la obesidad, la diabetes tipo 2, pero la fibra es esencial para nuestra salud intestinal y la fibra está contenida en los carbohidratos. Por eso es importante comer el carbohidrato entero y no un carbohidrato que haya sido despojado de su fibra. Recuerda que la fibra es fundamental en nuestra dieta, nosotros no la podemos digerir, sin embargo, no podemos prescindir de ella porque es la encargada de un buen tránsito intestinal, de una buena salud digestiva. También nos permite, otro de los beneficios de los carbohidratos es que nos permite la pérdida de peso, aunque pudiéramos pensar lo contrario. Siempre y cuando elijamos un carbohidrato de calidad, elijamos el carbohidrato correcto y la mejor hora para ingerirlo, pueden ser nuestros aliados para la pérdida de peso. Porque también hay evidencia que muestra que muchas frutas y granos enteros te ayuda a controlar el peso, pero es importante, repito, saber cómo comerlo y más adelante voy a darte algunos tips para que tengas una idea de cómo distribuir tus carbohidratos a lo largo del día. Los carbohidratos saludables conducen a tener una buena energía para poder entrenar, para poder hacer ejercicio, realizar todas nuestras actividades que tengamos planeadas o que sean necesarias realizar en nuestro día. Repito, nos da tranquilidad este carbohidrato porque dispara neurotransmisores que nos permiten estar en bienestar. También son una buena fuente importante de nutrientes. Frutas, verduras sin procesar, granos enteros son reconocidos por sus grandes aportes nutricionales. Algunos incluso son considerados superfoods, es decir, superalimentos, como algunos tipos de frutas, algunos tipos de verdura. Entonces,
no solamente tienen algunos una buena concentración de nutrientes, sino que en el caso de los superfoods tienen muchísima más concentración de nutrientes de lo habitual. Son también salud para el corazón, porque repito que la fibra, un buen aporte de fibra, ayuda a controlar los niveles del colesterol de alta densidad. En el proceso digestivo, cuando requerimos enzimas para poder metabolizar o descomponer nuestros alimentos en pequeñas partículas, pues la fibra es, repito, una gran aliada que mejora la digestión, reduce la cantidad de la proteína oxidada, del colesterol malo, por así llamarlo, y nos da salud digestiva. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy como asustado o asustada con la ingesta de carbohidratos y decido u opto por una dieta donde los carbohidratos tengan un porcentaje mínimo, que sí hay dietas así, que se comportan de manera muy radical? Pues en primer lugar voy a prescindir de energía sostenida durante todo el día para mis células. Entonces puedo comenzar a presentar subidas o bajones de glucosa que no son nada buenos. Los carbohidratos tienen que tener un porcentaje adecuado dentro del cálculo de tus macronutrientes, pero deben de estar presentes. Aunque hagas o juegues con algunos porcentajes entre proteínas, grasas y carbohidratos, de todas maneras no puedes vivir toda la vida así. El carbohidrato debe estar presente como fuente de energía porque es el proveedor de la glucosa, la principal moneda de intercambio energético con tus células, es decir, el principal combustible o gasolina de nuestras células. Entonces no podemos dejar el carbohidrato fuera. Lo que podemos hacer, repito, es conocer de qué manera funciona mejor tu cuerpo, si funciona mejor a partir de un cierto porcentaje de carbohidratos, un cierto porcentaje de proteínas y de grasas. ¿Quién puede ayudarte con el cálculo de macronutrientes? Esto lo puede hacer un nutriólogo, lo puede hacer un doctor con alguna especialidad en nutrición, lo puede hacer un health coach, lo puede hacer un coach deportivo. Lo importante es que te conozca, sepa cuáles son tus objetivos y sobre todo proponga que tu dieta se vuelva un estilo de alimentación. Si toda la vida estamos prescindiendo de carbohidratos, toda la vida tu cuerpo lo va a reclamar y te lo va a cobrar o va a cobrar esta factura haciéndote sentir antojos, haciéndote abandonar dietas, no logrando tus objetivos porque no te concentras, porque el cuerpo todo el tiempo está ansioso de glucosa y de este tipo de carbohidratos. Entonces, lo ideal es que la propuesta que recibas una vez que te acercas a algún nutriólogo es que sea un carbohidrato, que tu dieta tenga carbohidratos que permitan darte energía, que tu cuerpo no esté ansioso de este macronutriente y por lo tanto puedas tener convertir tu dieta a un estilo de vida que sea duradera. Si por el contrario te sometes a una dieta radical donde el carbohidrato quede fuera, eso no se va a convertir en un estilo de vida, eso te va a cobrar la factura después y es muy probable que sufras rebotes. Una vez que abandones la dieta, tu cuerpo va a estar ansioso de esos carbohidratos que dejó fuera por un tiempo y los va a querer consumir, ocasionando el famoso efecto rebote, porque pueden venir los atracones, puede venir que te entregues de manera desmedida tus antojos y esto no es lo que estamos buscando una vez que acompañamos a personas, los que nos dedicamos a la alimentación. Esto no es lo que buscamos, sino buscamos un estilo de vida que permita que inteligentemente hagas uso de este macronutriente. Hay tres tipos principales de carbohidratos, pueden llamarse buenos o malos. A mí me gustaría que dejáramos como los malos, como a esos refinados. ¿Cuáles pueden ser? Una manera muy sencilla de identificar un carbohidrato refinado es aquel en el que el hombre metió la mano para hacer de ese carbohidrato un producto refinado. Entonces, una vez que se sometió a un proceso de refinamiento para su elaboración, muy probablemente o en un 90% de los casos tiene alimentos o tiene químicos o sustancias añadidas que lo vuelven un carbohidrato de rápida absorción. ¿Esto qué va a hacer? Pues el carbohidrato refinado ha sido despojado de su estado natural y ahora ha perdido su fibra, ha perdido sus nutrientes, ha perdido la calidad o el aporte nutricional que estamos buscando en un alimento. Entonces se va a volver algo que simplemente se va a convertir en el cuerpo en una caloría falsa con cero o nulo aporte o un poquitito de aporte nutricional que generalmente descomponemos rapidísimo en azúcar, nos da una energía falsa porque no es estable y no es duradera, sino es una subida repentina de energía y esto nos va a ocasionar dos temas. Uno, acumulación de toxinas. Dos, que no haya aporte nutricional. Y tres, que comencemos a almacenar esa azúcar que entró al cuerpo en grasa. El cuerpo la va a convertir en grasa, finalmente en triglicéridos, comenzarás a subir de peso
y es a estos carbohidratos a los que sí hay que tenerles miedo. Entonces, ahí pueden englobarse los carbohidratos malos. Entonces, ¿cuáles pueden estar ahí si tenemos que ponerle nombre? Bueno, pues toda la repostería donde se usó azúcar añadido, donde se usó jarabe de maíz de alta fructosa, donde se utilizaron edulcorantes artificiales, donde se abusó de un tipo de miel procesada, que pueden ser las galletas, los postres, los helados, los dulces, los chocolates procesados, todo este tipo de alimentos como la panadería, la repostería, los cereales de caja, el pan de caja, que no contiene un grano entero, ha sido todo despojado de su fibra. Lo que básicamente nos estamos comiendo es azúcar. Y una vez que entra este tipo de azúcar al cuerpo, es un carbohidrato, repito, que nos da falsa energía y lo que nos va a ocasionar es almacenamiento en grasa. El cuerpo convierte eso inmediatamente en grasa. Entonces, tres tipos principales de carbohidratos buenos y unos malos. Los podemos encontrar primero el azúcar, que es la forma más simple de los carbohidratos. Se produce de forma natural en los alimentos, incluyendo frutas, verduras, leche y productos lácteos. Los azúcares incluyen el azúcar de la fruta, que es la fructosa, el azúcar de mesa, que es la sacarosa, y el azúcar de la leche. Luego es importante que reconozcamos los que tienen almidón. El almidón es un carbohidrato complejo, quiere decir que no lo vamos a descomponer inmediatamente en azúcar, sino que nos va a dar energía duradera, pero significa que está hecha de muchas unidades de azúcar unidas entre sí. El almidón se produce de forma natural en los vegetales, en los granos, en los frijoles cocidos y en algunos guisantes como los chícharos, las lentejas, los garbanzos, las habas. Y luego están los carbohidratos que contienen fibra. Si te das cuenta, aquí ya te voy hablando de los tres. Los que contienen azúcar, los almidones, que es un carbohidrato complejo, son varias moléculas de azúcar unidas, y los que contienen fibra. La fibra también es un carbohidrato complejo. Se produce de forma natural en frutas, verduras, granos enteros, y las fuentes menos saludables de esta fibra son las que han sido refinadas. Repito, donde el hombre metió la mano para su proceso de elaboración. Entonces aquí pueden estar el pan blanco, los pasteles, los refrescos azucarados y otros alimentos altamente procesados y refinados. Entonces, ¿cuáles son los carbohidratos buenos? Son los que son bajos o moderados en calorías. Busca que sean altos en contenido de nutrientes, carentes de azúcares refinados o que el grano esté refinado. Voy a poner un ejemplo. Si voy a buscar una miel, ojalá encuentres la que no sea procesada y de esta manera no te estás llevando un carbohidrato refinado. Si encuentras, por ejemplo, una pasta, busca que la pasta sea integral, porque de lo contrario estás llevándote un carbohidrato refinado. Si eliges la pasta integral, entonces quiere decir que estás escogiendo un carbohidrato complejo. Quiere decir un grano entero que sigue siendo un carbohidrato, pero no es refinado. Todavía contiene su fibra. Busca que sean de un alto contenido de fibra natural, que sean bajos en sodio, bajos en grasas saturadas y muy bajos o carentes de colesterol y grasas trans. Estos serían los carbohidratos buenos. ¿Cuál sería la parte opuesta, el carbohidrato malo? Pues altos en calorías, es decir, exactamente todo lo opuesto que acabo de mencionar hace unos minutos, llenos de azúcares refinados, como el jarabe de maíz de alta fructosa, el azúcar blanca, la miel refinada, jugos de frutas, que sean bajos en nutrientes. Esto también es una característica de un carbohidrato malo. Puede ser el mejor ejemplo de esto es un cereal de caja que podemos ofrecer a los niños. Esto es un muy mal alimento. Si lo consumes en casa, yo te invito a que lo dejes fuera. Este es un carbohidrato sumamente refinado que tiene cero aporte nutricional, que tiene azúcares añadidos, que tiene todas las características de un carbohidrato malo. Es bajo en fibra, alto en sodio, a veces alto en grasas saturadas y a veces altos en grasas trans y colesterol. Ahora, ¿qué alimentos para que ahora sí podamos ponerle nombre y entonces esta partecita teórica que acabo de mencionar ya la puedas traducir? Porque a veces nos puede quedar muy claro hasta aquí el resumen y entender que el carbohidrato pertenece al grupo de los macronutrientes, que es un grupo que nos genera energía, que es básicamente los productores de glucosa, que es la
el combustible, la gasolina que alimenta nuestras células, y también podemos entender que hay carbohidratos buenos, carbohidratos malos. Entre los buenos están todos los que son 100% naturales, que contienen toda su estructura natural como la fibra, mientras que los otros están hechos con azúcares añadidos, con grasas trans, aceites vegetales, básicamente tienen cero aporte nutricional, y entonces podemos entender todo hasta aquí. Pero ¿qué pasa al momento de decidir, bueno, qué voy a poner en mi plato? Ahora sí, ¿cómo armo mi plato? ¿Cuáles son los carbohidratos? ¿Cómo le pongo nombre ahora sí a toda esa parte teórica? Bueno, aquí te va un ejemplo de los alimentos que contienen carbohidratos complejos. Aquí vamos a encontrar las lentejas, las alubias, los chícharos, los garbanzos, la cebada, los cereales integrales, diferentes panes, pero siempre y cuando contengan el grano entero, o sean 100% integrales. Esto es muy importante que no lo pierdas de vista. Panes como estos son carbohidratos buenos, arroz cuando es integral, la pasta cuando es integral. Aquí entran los carbohidratos, los mejores, los que siempre tenemos que tener a la mano: brócoli, espinaca, plátanos, aguacate, espárragos, coles, berenjenas, pepino, apio, zanahoria, hongos, setas, pimientos, ajo, cebolla, jitomates, tubérculos como la papa, el camote, semillas como las nueces de la India, la avena, el maíz, la quinoa. Si te das cuenta, estoy hablando básicamente de cereales enteros que contienen todos los elementos que componen el grano entero. Y por otro lado, estoy hablando de legumbres, y por otro lado están los vegetales. Esas son las fuentes o son las mejores opciones para elegir nuestros carbohidratos. Estos carbohidratos están enteros, son carbohidratos complejos. Y ahora voy con los carbohidratos simples. A estos hay que decirles que no. La otra lista no hay pierde siempre y cuando el grano sea integral, siempre y cuando haya legumbres, haya lentejas, haya frijoles, garbanzos, chícharos y la lista de vegetales. Entonces estamos hablando de carbohidratos de muy buena fuente, de muy buena calidad, poco procesados, cero añadidos. Ahora voy con los otros, a los que sí hay que tenerles miedo, los que básicamente no hay que tener en nuestro plato para tener un buen peso, para gozar de buena salud, para tener buenos niveles de glucosa en nuestra sangre. Del otro lado, los carbohidratos simples, los malos, está el azúcar, la famosa azúcar de mesa, la sacarosa. Esta sí hay que tenerla fuera de básicamente de todas nuestras recetas. La harina blanca, esto quiere decir la refinada, la que está en los panes de caja, en los cereales de caja, la que está en las panaderías, los hojaldres, la pastelería, los dulces, los chocolates, la mermelada procesada, los refrescos, los cereales envasados, golosinas, bebidas azucaradas, arroz blanco, pasta blanca, pizza, comidas preparadas, la cerveza, bebidas alcohólicas, productos procesados a partir del maíz, productos procesados a partir de las papas. Este es básicamente los grupos alimenticios perdón, básicamente los tipos de carbohidratos refinados a los que hay que tenerles como miedo o mucho respeto. Entonces ahora, si yo quiero mejorar mi composición corporal, ¿cómo me como los carbohidratos? Pero antes de explicar esta última parte de la plática, me gustaría ponerle nombre a nuestros carbohidratos para que así ustedes no haya pierde con esto. Recuerdan que había dicho que había tres. Bueno, los carbohidratos podemos definirlos de una manera muy simple o clasificarlos de una manera muy simple en el grupo de las frutas. Las frutas son un tipo de carbohidrato. Ese vamos a dejarlo ahí por un momento y luego voy a decir cuándo podemos comerlo. Por otro lado van a estar los carbohidratos complejos, donde están los cereales, donde están las leguminosas y algún tipo de verduras. Ahorita voy a decir cuáles. Por el otro lado tenemos dos carbohidratos fibrosos, los que básicamente son nuestros aliados para estabilizar glucosa en sangre, para darnos energía sostenida, para mantenernos en nuestro peso ideal. En los carbohidratos fibrosos, están las verduras. Y por último, ya no los tengo en esta clasificación, sin embargo, los voy a nombrar. En el cuarto o cuarta clasificación estarían los carbohidratos malos, los refinados que acabo de nombrar hace unos momentos. Así que haciendo referencia a los tres que sí incorporaríamos en nuestra dieta y dejando fuera estos carbohidratos que además pues ocasionan problemas cardiovasculares, descontroles en la glucosa, derivan en cáncer, obesidad, sobrepeso. Estos vamos a dejarlos fuera.
Y vamos a concentrarnos para dar algunos tips de cómo comerlos en las otras clasificaciones de carbohidratos. Voy primero con las frutas. Las frutas son un grupo muy bueno, es un grupo saludable, pero hay que tener un poquito de cuidado con esta porque tiene un tipo de azúcar distinta, la fructosa, que es el azúcar que contienen todas las frutas. Las verduras contienen un poquito de fructosa que básicamente no nos causa tanto problema. La fruta sí. Con la fruta hay que tener especial cuidado, sobre todo al momento de comerla y cómo aprovecharla y elegirla. Repito, tiene un tipo de azúcar distinta. ¿Y qué la hace diferente? Bueno, el azúcar que contienen las frutas se llama fructosa y no contenemos en ninguna parte de nuestro intestino una enzima que pueda digerir este tipo de azúcar. ¿Qué es la enzima? La enzima es un facilitador, digamos que es un catalizador de procesos. En el estómago o en el proceso digestivo hacemos uso de enzimas digestivas que permiten que la digestión se lleve a cabo mejor porque son, repito, catalizadoras o facilitadoras de procesos. Entonces tenemos las enzimas digestivas. Pero cuando entra azúcar derivada de la fruta, es decir, cuando entra fructosa, no hay enzimas digestivas que puedan metabolizarla. El único órgano de nuestro cuerpo que puede hacerle frente a la fructosa es el hígado. El problema del hígado es que con muy poco porcentaje de fructosa, es decir, muy poquita cantidad, se ve rebasada su capacidad digestiva y lo que hace el hígado es almacenarla como grasa, convirtiendo la fructosa en la principal fuente de triglicéridos. Entonces hay que tener especial cuidado con este tipo de carbohidratos, no abusar de ellos, comer un poquito de frutas menos dulces. Y la sugerencia desde mi punto de vista es comerla en las primeras horas de la mañana y sola. Si la vas a acompañar con algo, que sea tal vez unas nueces de la India, tal vez unas almendras para mitigar el impacto glucémico. La fruta, este carbohidrato, nunca se come en jugos. Más adelante voy a dar una plática específica sobre por qué digo no a los jugos de frutas. Espero que te sirva mucho. Por el momento puedo adelantarte que de alguna manera, si nosotros comemos la fruta en un jugo, estamos solamente dándonos un shot de fructosa y verás lastimado tu hígado y rebasada su capacidad enzimática. Entonces, lo ideal es que este carbohidrato, este en específico las frutas, se coman solas, repito, acompañadas tal vez con unas nueces y que sean las primeras horas del día para que pueda tu cuerpo reaccionar mejor. Sé que en la nutrición y en los tips y consejos sobre la alimentación hay muchísimas opiniones encontradas. ¿A qué se debe esto? A que la nutrición es la ciencia menos exacta que puede haber. ¿Por qué? Porque funciona directamente con seres humanos y todos los seres humanos respondemos a un principio básico que es la bioindividualidad. Esto quiere decir que todo lo que yo soy es totalmente distinto de ti y de todos los que nos están escuchando. Entonces es muy importante que consideres que algo que a mí me puede ser de mucha utilidad, para ti puede ser veneno. Una dieta que en mí pueda funcionar muy bien y que me haga tener buena composición corporal, salud, bienestar, vitalidad y un cuerpo con un peso ideal, no necesariamente puede servir para ti. Para ti puede ser exactamente lo contrario. Esto se debe, repito, a que respondemos y trabajamos bajo el concepto de bioindividualidad. Somos totalmente diferentes. Por eso es que la nutrición es una ciencia poco exacta, porque una misma dieta puede ser veneno para un grupo de personas y puede ser la medicina para otros. Y todos tenemos razón. Entonces, sé que aquí puede haber opiniones encontradas y me encanta que si ustedes escuchan algo aquí, lo puedan después buscar, después si tienen alguna duda me la compartan, puedan comparar esta información con otro tipo de información. Lo importante es que ustedes prueben cómo reaccionan ante la ingesta de este carbohidrato. Yo lo recomiendo siempre en las primeras horas del día y sola, porque para mí sí hay una respuesta hormonal importante a este carbohidrato. Es como un carbohidrato fuerte, es un carbohidrato poderoso que nos puede jugar las contras si las comemos o las ingerimos, las frutas, por la tarde o por la noche como una cena, en donde tal vez nuestra capacidad enzimática se haya visto mermada y ya no reaccionemos de la misma manera y se vuelva esto una acumulación de grasa. Así que mi sugerencia es, en cuanto a esta primera clasificación de los carbohidratos, que son las frutas, que la ingieras sola y por las primeras horas del día, tal vez puede ser un desayuno. Voy a poner un ejemplo. Cuando terminamos de hacer ejercicio, lo ideal es que le demos recuperación a nuestro cuerpo y puede ser a través de un carbohidrato complejo
para que podamos tener, perdón, de un carbohidrato de fácil absorción como puede ser una fruta. Y de esa manera recuperamos rápidamente el glucógeno, que es glucosa almacenada en hígado y en músculos, y podemos como recobrar nuestra energía en lo que desayunamos y viene otro grupo alimenticio. Pero este nos puede dar energía inmediata. Yo recomiendo de 2, máximo 3 porciones al día de fruta y ya se me hace como mucho. Yo creo que 2 estaría muy bien. Voy con la siguiente clasificación. Le estaba diciendo que primero estaban las frutas y luego los carbohidratos complejos. ¿Qué puede haber ahí? Pues puede ser, por ejemplo, la avena, la quinoa, el arroz integral, la pasta. ¿Yo en qué momento comería estos carbohidratos complejos? Lo comería en el desayuno, sobre todo después de hacer ejercicio, comería tal vez un plato de avena, después buscaría una buena porción de mi proteína, pero buscaría un plato de avena para que pueda tener una recuperación, mi energía se establezca. También puede ser un carbohidrato complejo antes de hacer ejercicio para que mi energía sea sostenida. Entonces puedo meter un licuado con alguna fruta y con algún cereal entero como avena, como amaranto, como quinoa. Puedo desayunarlo o tomarlo antes del desayuno y ahí obtengo una energía sostenida a partir de este carbohidrato que también le va a dar energía a mis músculos y me va a permitir terminar mi ejercicio. Aquí puede venir el carbohidrato complejo. También puedo ingerirlo en mi comida fuerte, que puede ser una tortilla de maíz, puede ser una rebanada de pan integral, puede ser una papa, puede ser zanahoria, puede ser camote. Ahí va mi porción de carbohidrato complejo. Estos siempre se comen mejor o se absorben mejor en mi desayuno y en mi comida fuerte. Ahora, ¿qué pasa con los otros carbohidratos? Los fibrosos. Eso sin duda los incluiría en mis 3 comidas. Puedo comer unos huevos revueltos con espinacas, puedo comer unos huevos revueltos con nopales, unos huevos revueltos a la mexicana y estoy obteniendo carbohidratos fibrosos. Puedo comer por la tarde una ensalada abundante de lechuga, de espinacas, de berros, acompañar con una fuente de proteína y un pedacito de carbohidrato complejo como sería un puré de papa, un puré de camote, papas asadas, un poquito de arroz integral, un poquito de pasta integral y tengo mis 2 carbohidratos ahí. Pero en la noche, sin duda, comería carbohidratos fibrosos acompañados de proteínas. Los carbohidratos fibrosos son una fuente de energía sostenida también, son mi aporte de fibra para tener una muy buena salud digestiva. Además, son excelentes dadores de vitaminas, minerales, antioxidantes y sobre todo permiten siempre estabilizar la glucosa. Entonces, este tipo de carbohidratos es un gran aliado para quienes padecen hipoglucemia o quienes padecen diabetes, quienes padecen obesidad. No vamos a dejar de fuera ningún macronutriente, ningún grupo alimenticio, mucho menos el carbohidrato, pero hay que ser como muy inteligentes a la hora de comerlos. Entonces, puedes empezar a probar estas opciones. No pierdas de vista que hay 3 tipos de carbohidratos que pueden ser las frutas, los carbohidratos complejos, los carbohidratos fibrosos y olvídate de los otros, los carbohidratos refinados, que estos sí pueden ser muy nocivos. Ahora, que tu estilo de vida y tu alimentación se vuelva algo sostenible. Así que yo te invito a que conozcas las dietas que no sean radicales, donde haya un cálculo personalizado de lo que tú necesitas y que acomodes con tu nutriólogo, con tu health coach, lo que tú quieres, la meta que quieres lograr, para que con base en ella y tus necesidades específicas se calcule perfectamente cómo se van a distribuir tus macronutrientes. Una vez que se haga esta distribución, sé muy consciente, háblalo con quien te esté asesorando para que no deje fuera los carbohidratos. Tienen que estar ahí presentes como fuente de energía y solamente cerciórate que están bien distribuidos, que hay de los 3 tipos de carbohidratos y que se están comiendo a horas donde pueden volverse tus aliados para tener vitalidad, buen humor, energía, se controle la glucosa en sangre, haya buen aporte de fibra y puedas realizar tus actividades durante todo el día. Muchísimas gracias por haberse conectado a la plática de hoy. Es una explicación muy sencilla de este tan importante grupo alimenticio que pertenece a los 3 macronutrientes a partir de los cuales generamos toda nuestra energía para vivir. Si esta información te gustó, te invito a que la compartas, me dejes un comentario, me escribas a mis redes sociales que son en Facebook y en Instagram, Patricia Pineda, Cocina Saludable, o déjanos un comentario aquí en redes sociales de CONAIP. Muchísimas gracias por conectarse. No olvides suscribirte a nuestro contenido semanal. Gracias y nos vemos el próximo martes.